La polémica en torno al sitio por donde llegó Colón al Nuevo Mundo encuentra asidero en la Villa Blanca de los Cangrejos. De hecho, algunos investigadores han afirmado que el primer sitio que avistó el almirante fue precisamente Jibara. Y cierto o no, el suceso está en los anales de la memoria jibareña, tanto como otros objetos que se encuentran a buen resguardo en el Museo Municipal de Jibara. Hoy les invito a conocerlo. Se ha comprobado científicamente por geógrafos como el doctor Núñez Jiménez, por especialistas en el tema histórico y por especialistas en arqueología, que sí, Bariay fue el primer lugar de la llegada del almirante Cristóbal Colón el día 28 de octubre, pero que en Bariay no tuvo ese contacto con las culturas aborígenes que habitaron Cuba. Donde sí lo tuvo fue aquí en Jibara. Donde lo tuvo fue aquí en Jibara el día 29 que él llega y tiene el primer contacto indohispano aquí en esta área con estos grupos que habitaron la zona de aquí de la bahía de Jibara. Aquí tenemos evidencia de esos grupos que habitaron la localidad de Jibara, y dentro de esos cazadores, recolectores, pescadores se realiza un hallazgo importante, un hallazgo arqueológico muy importante aquí en Jibara, que es la convivencia entre los cazadores, recolectores, pescadores y una especie de mamífero que habitó Cuba en el periodo Pleistoceno, que el cual se pensaba que cuando esos grupos aborígenes llegaron aquí, ya esta especie había desaparecido. Me refiero al Megalunus rodens. ¿Eso a qué se parecía? El Megalunus rodens era un mamífero de la talla de un perro, quizás pastor alemán, era herbívoro, y los aborígenes lo utilizaron para su dieta, es decir, se descubre las evidencias, las piezas de este mamífero mezcladas a evidencias aborígenes de los grupos cazadores-recolectores, como láminas de sile, cuchillos de sile, algunas piezas que conformaban ellos con las conchas marinas y demás. Dicen que ella conoce al dedillo cada espacio de este museo, como conoce además la historia jibareña. Bienvenida, Marta. Me encanta. Ahora cuéntame por qué estás frente a este que dicen es el himno de Jibara. A ver, Adiel, este es el himno de mi pueblo. Tú sabes que los jibareños somos personas muy apasionadas. Este himno surge, la que sube en 1918, con la partitura original que tenemos nosotros, que la atesoramos. La música era Cándido Ávila y la letra de Fernando, un compositor, un poeta ¿Jibareño? Esto surge en los juegos de pelota, porque habrás visto que es una rivalidad con Holguín, lo que menciona, que muchos jibareños dicen que deberíamos de quitarlo, porque ya Holguín y Jibara nos llevamos muy bien. Qué bueno que sea así. El himno por un lado y el escudo por el otro. Exactamente, esa es la identidad. A ver, no te había dicho que mi museo es la representación de la identidad de mi pueblo, no tanto historia, por eso te dije museo municipal, es la identidad de mi pueblo. Ya viste el himno y ahora vamos a ver el escudo de mi pueblo. El escudo fue en 1939. Se hace un concurso y sale ganador Luis Sánchez Hernández, que era un pintor de la localidad. En el escudo, como tú puedes ver, son las carabelas de Colón, la silla de Jibara y la entrada de los mambis a mi pueblo, que es un hecho importantísimo. Y ese marco no puede faltar, por supuesto. Ese marco no puede faltar. Y Punta de Yarey, porque Punta de Yarey fue donde se fundó la villa, que ahora vamos a ver dónde fue que en Punta de Yarey se hizo la construcción de la primera batería de costa en Jibara, que es la batería Fernando VII, que es la fecha de la marca la fecha de la fundación de la villa. Marca la batería Fernando VII, el sitio fundacional de la Villa Blanca. Marca el año, ya lo ves en el escudo, que es en 1817. Esto es una batería de costa, que no sé si ustedes la habrán visitado, ese es el orgullo de mi pueblo. Y ya se protege el puerto, por lo tanto las riquezas de todos aquellos ricos están protegidas y comienza el pueblo de Jibara a fundarse como tal. ¿Protegido de qué? De los ataques de corsarios y piratas en aquella época. ¿Se produjeron ataques aquí en Jibara? ¿Cómo que no? Sí se produjeron, y esta es una forma de proteger todas las riquezas que existían. Por lo tanto, si está el puerto protegido, ya todo aquel comerciante que viene sabe que
todo barco de ellos que entre aquí no va a ser atacado por corsarios y piratas. La ciudad era protegida contra los ataques de corsarios y piratas por esa batería, pero dicen que hay un halo místico también en torno a alguien más que protege a Jíbara. ¿Cómo no? Y ya la puedes ver, una escultura del San Fulgencio, que es el santo patrono de nuestro pueblo. ¿Qué significa eso, el santo patrono? Bueno, es existió una época en que parece que la parte religiosa era la que regía ciertos cánones y él era el santo patrono de aquí de Jíbara, San Fulgencio. Quiero decirte que fue develada cuando los 200 años de mi pueblo. Hace muy poco. Hace poquitico, porque yo quise que él es el que preside nuestra fiesta, la Semana de la Cultura, él es el santo patrono de Jíbara. ¿Y quién logró esculpir esta imagen? Héctor Hernández Córdoba, un muchachito muy joven que está graduándose de la Facultad de Artes Visuales de La Habana, y no solamente me hizo la escultura, además estas pinturas que tú ves aquí y otras esculturas fueron de la mano de él en un proyecto que él hizo en el museo conjunto con nosotros. ¿Y qué otras cosas llaman la atención aquí? Ahora vamos para a el que seguir, no lo conoce, por para el supuesto. que no lo conoce, ahora vamos a seguir caminando. Importantísimo, yo tengo el proyecto original del ferrocarril de Jíbara Holguín, 1883 el inicio, 1893 se culmina. Y se le debe a Beola y Longorio. Longorio. Esos apellidos no me son desconocidos. ¿Por qué? Porque estas dos personas fueron fundadoras. Y yo te voy a dar mi opinión, y es mi opinión es que he aprendido mucho de Enrique Doimia Dios, no sé si han oído hablar de él. Claro que sí. Es el historiador de Jíbara. Pero los Longoria, lo que hicieron con Jíbara fue mucho. Todo lo que le dieron a Jíbara fue esplendor, apoyado por Beola. Pero los Longoria hicieron mucho más cosas espirituales. ¿Logró construirse ese ferrocarril entre Jíbara y Holguín? ¿Cómo que no? Fueron construyéndole por tramos, fue construyéndose por tramos. Ahí dice hasta los clavos, lo que valían, todo. Fue en julio de 1898 cuando los mambises entraron por vez primera a Jíbara. Cuéntame, Marta, ¿cómo fue eso? Bueno, nosotros tenemos el privilegio de tener la bandera original con que entraron estas tropas. Incluso se considera que fue aquí en este edificio donde acamparon las tropas. El abanderado era la Crème Morlot, eran el ejército rebelde. Entre este día, incluso el Día del Jibareño Ausente está dedicado por la entrada de los mambises a Jíbara. Cuando dices rebelde, te refieres a la rebeldía de los propios mambises. De los propios mambises. ¿Y con qué armamento enfrentaron a los españoles? Bueno, yo te voy a dejar que el especialista mío, que es Fran, te explique el armamento. Fran sabe de arqueología, también de armamento. Cuéntame, Fran, ¿estas son las armas? Bueno, estas son las armas con que el ejército mambí combatía al ejército español, que supuestamente los mambises iniciaron sus luchas independentistas con el machete, con el histórico machete, y luego fueron arrebatándole armas a los españoles, como está la tercerora, el Remington, el fusil de chispa francés. O sea, estás hablando de armamento español que pasó a mano de los mambises, como decía Céspedes que debía ser. Exactamente, fueron arrebatados por los mambises a los españoles. Este paraguayo, ya eso fue cuando la intervención norteamericana, ya a partir de la guerra del 95, que entra ese armamento, como mismo entra el Remington, el Winchester, que fueron las últimas armas que se adquirieron por el ejército mambí. De los mambises a la República Neocolonial, aquí uno de los objetos que siempre busca todo el que viene hasta este museo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un valor monetario y un valor histórico excepcional. Esta es la pluma con que se firmó la Constitución del 40. Porque con tan buena suerte para Jíbara, una jibareña, Esperanza Mastrapa, que fue la que la donó al museo, estuvo cuando se firmó la Constitución del 40, que fue una constitución, una de las más completas que hubo antes del triunfo de la Revolución, y ella nos dona la pluma a Jíbara. Todo el mundo viendo la pluma porque, aparte de tener un valor histórico, tiene valor monetario. Porque es de oro. Después de esta pluma, algo que tiene mucho valor por lo que significa para Jíbara, tiene que ver con una época un tanto posterior, con la época en que ya se estaban fraguando las simientes del movimiento 26 de julio. Y lo conozco bien porque una vez estuve aquí en Jíbara buscando, digamos que las raíces de Fran País y su presencia en este lugar. Bueno, así me vas mismo, a llevar hasta allá.
Así mismo, como tú me estabas diciendo, aquí tenemos, en los objetos importantes que tenemos la máquina de coser donde se confeccionaron los brazaletes del movimiento 26 de julio. En 1956, junto a Pineda, en el Malecón Jibareño, y lo puedes ver tú, está Fran País y Pineda, que vinieron como si estuvieran veraneando, pero lo que venían era a recoger los brazaletes del movimiento 26 de julio, a ver cómo iba, porque los bocetos y todos originales los tenemos nosotros. ¿En qué tiempo fue que Fran estuvo acá? En el 1956, Fran visita Jibar, en abril de 1956. Dicen que él tenía muy buenos amigos aquí. Incluso la casa donde él paró era en casa de Pineda y parece que eran muy buenos amigos porque incluso pasearon hasta Jibar y lo puedes ver en la foto. A Fran País se le obsequia en Jibar algo que distingue a los carnavales jibareños, que era el collar de coquina. Incluso él dicen que se lo dedica a su novia. ¿Qué cosa es la coquina? Es un molusco bivalvo que se encuentra enterrado en las arenas de las balsas aquí en Jibara. No sé si has oído hablar de las balsas, es famoso ir a las balsas a coger coquina y hay incluso dicho famoso. ¿Y guardas yo te puedo enseñar un collar de coquina que nosotros guardamos, este mismo collar. Esto es representativo de mi pueblo. Cada vez que llegaba un visitante, a él se le regalaba un collar de coquina. Así se hizo con Fran País. Así se hizo con Fran País. Pero nada más representa la artesanía de mi pueblo, las costumbres culinarias de mi pueblo. En Jibara se come sopa de coquina, arroz con coquina, frituras de coquina. Ir a las balsas a coger coquina es un hobby para los jibareños. Vamos a ver si un día me dan un collar de coquina en Jibara. ¿Quién sabe? Te he visto contándolo todo con mucho apasionamiento. ¿Eso es por ser tan jibareña? Sí, pues tú sabes que algo que nos identifica al jibareño es el apasionamiento por la historia en que nosotros tenemos. Qué bueno, Marta. Gracias a ti y a todo tu colectivo, a Fran, por ser guardianes de toda esta historia y también por ser fieles testigos de los tiempos. Y gracias a ustedes por venirnos a darnos una vueltecita. Hasta la próxima. Hasta la próxima.